Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros, vamos a comentaros acerca de las mejoras de Aston Martin de Hungría, lo que han comentado aquí, aunque vuelven a pedir paciencia, vamos a contaros todo lo que sabemos por ahora acerca del futuro de Aston Martin, que no es muy prometedor para Austria, veremos si lo acaba siendo a partir de Hungría, que es cuando están poniendo fecha, y algunas otras cosas que comentaros, que todo lo que os vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Comenzamos, como os digo, por el equipo Aston Martin y sobre todo queremos hablar acerca de lo que ha comentado Mike Krack, de esas mejoras que incluso Alonso ya está mostrándose muy optimista, pero para entonces todavía quedan 2 carreras y aquí hay un problema que está teniendo el equipo Aston Martin, y es que lo que comenta Mike Krack, una cosa que está pesando mucho y por lo que piden paciencia es por la acumulación que ahora mismo hay de carreras, y es que en años atrás, sobre todo cuando no había tantos grandes premios, pues entre carrera y carrera sí, casi siempre, porque obviamente seguía habiendo dobletes o incluso podía haber algún triplete como en el que estamos ahora mismo, pero casi siempre era una semana con carrera, una semana sin carrera. Al final esto suponía que tu mejora, por ejemplo, si llega dentro de un mes, solo habían pasado 2 carreras. Ahora bien, en el momento actual, además que estamos, que siempre junio y julio es el momento que más carreras hay, con tanta acumulación de grandes premios que tenemos hoy en día, tenemos 5 carreras en 6 semanas, prácticamente en 2 meses tenemos 6 carreras realmente, porque también tuvimos Canadá a principios de junio, es decir, en 2 meses, en 8 semanas, 6 carreras vamos a tener. Claro, esto supone que si tú traes una mejora dentro de un mes, porque las mejoras no son instantáneas, porque la mejora no puedes idearla hoy y mañana llega, aparte del periodo de construcción también hay que testearla en túnel de viento y demás, así que hay un proceso que hay que cumplir. Y claro, una cosa que comenta Aston Martin es que, lo que comenta Mike Krack en este sentido, al haber necesitado muchas mejoras para poder progresar, les está pesando haber tantas carreras, porque parece que pasa el tiempo, ellos siguen sin progresar, pero simplemente la diferencia que habría con un momento atrás en la que a lo mejor en 3 carreras ya habrías logrado dar el salto que quieren dar en Hungría, ahora necesitas dar 5 carreras porque hay una acumulación muy grande. Es uno de los problemas que hay. Tenemos 5 carreras en 6 semanas. Hemos entendido bastantes cosas después de Mónaco y de Imola, y de Canadá también, donde sumamos 14 puntos, por cierto, con el mismo coche. Pero se trata de arreglar los problemas y no tienes tiempo. Ese es el principal problema en este momento. Así que tenemos que aguantar así, sacar lo mejor del coche cada fin de semana y traer estas piezas lo más rápido posible. Con este mensaje es con el que piden paciencia no solo a los aficionados, también a Fernando Alonso, es lo que a quien se refería en este punto también Fernando Alonso, que bueno, el propio piloto asturiano en este sentido ha sido muy sincero. Es más, ha pedido él mismo paciencia y silencio a Aston Martin con las mejoras que van a llegar, pese a que él haya hablado del optimismo y haya también hablado acerca de las propias actualizaciones que llegarán en Hungría. Well, I think it's going to be difficult. You know, we cannot lie to ourselves. Is where we are at the moment. We are not in a position to score points. So yeah, we have to make a step forward, a significant step forward. Hopefully in the next few races. I think Austria being in 5 days' time, there is not much coming to Spielberg and to Silverstone. So yeah, hopefully in Hungary or later we will have a step that yeah, it help us in terms of performance. Now we are a little bit down. Aquí le vemos incluso hablando de estas 2 próximas carreras, donde él ya había mencionado que iba a ser bastante difícil. A otra persona que le pide Mike Krack calma es a Lawrence Stroll, un Lawrence Stroll que está muy disgustado y que quiere hacer cambios. Ya os lo hemos contado en el canal, el lunes tuvimos la noticia de que Enrico Cardile se va a unir a Aston Martin, el actual director técnico de Ferrari, y veremos cómo se mueve internamente Aston Martin, y además se le suma que están muy disgustados con Dan Fallows, noticia que os estuvimos dando en el día de ayer. Aún así, lo que dice Mike Krack es que, por supuesto, aunque Lawrence Stroll está disgustado, él entiende que es un proceso y que no todo va a llegar de la noche a la mañana. Sí, pero es muy conocedor de cómo funciona la Fórmula 1, de cómo opera. Así que, aunque no sea paciente, sabe que fabricar piezas lleva su tiempo. Así que está al día de todo. Y ahora nos toca a nosotros entregarlas. ¿Qué es lo que van a traer en Hungría? Unas mejoras
de las cuales estamos viendo un optimismo más alto de Alonso que nunca, que sobre todo es lo que destaca, porque que a mí me venga Mike Crack y me diga que es optimista con las mejoras de Hungría, también lo era con las mejoras de Imola y no funcionaron. Luego ya cuando se llegó a Imola empezaron a hacer más realistas, pero antes estaban siendo optimistas, ya no con las mejoras siquiera de Imola, con esta misma temporada, con este mismo monoplaza, con las bases que hay ahora mismo, que recordad lo que decían al principio de temporada, aparte de que había nacido bien el coche, que bueno, nació bien, pero no gateó bien, por así decirlo. De por sí, decían que era un coche el cual su base era muy sólida para ir desarrollando, y no está siendo así, porque el desarrollo no está funcionando, porque veremos qué es lo que introducen en Hungría, pero ya os lo he comentado incluso en el vídeo anterior, ya incluso digo, bueno, se hablaba de que en septiembre iba a haber un cambio radical, puede que ese cambio radical empiece en Hungría y sea lo que están viendo en el simulador, quizá va por ahí también las cosas, no sabemos exactamente todavía qué es lo que van a introducir en Hungría, pero desde luego ese coche con una base sólida sobre la que construir no ha sido tampoco así, y ya ni siquiera el optimismo ha estado de esta temporada. El año pasado, por supuesto, también estuvo habiendo mucho optimismo, que internamente puede haber ese optimismo, por supuesto que sí, pero la cosa es cuando ya llegas tú mismo a decirlo públicamente, tiene que ser con alguna razón. Lo único que estoy diciendo por esto es que a mí que venga Mike Crack a venderme optimismo con estas mejoras, lo que digo es, ya lo ha vendido en muchas ocasiones cuando luego no ha funcionado. Lo extraño es que lo haga Alonso, cuando normalmente esto lo hacía Crack, luego el jueves antes del Gran Premio Alonso llegaba y ponía los puntos sobre las IES y tranquilizaba en el hecho de, oye, que sí, que traemos nuevas piezas, pero esto no es una revolución, esto no vamos a pasar ahora a pelear por victorias. Eso lo ha dicho Alonso este mismo año en bastantes ocasiones. Un ejemplo, también nos sirve Imola. No está siendo el caso con estas mejoras. ¿Qué es lo que habrá? Bueno, podemos hacer muchas suposiciones de si va a venir un nuevo suelo, va a venir un nuevo alerón, un alerón flexible, que al final se puede hacer, pero que quiero decir, podemos decir todos los componentes del coche que no sabemos exactamente. A estas alturas todavía, seguramente después de Silverstone irá saliendo algo de información. También os digo que si no sabemos exactamente qué es lo que llevan, también me parece positivo en el hecho de por primera vez se están callando lo nuevo, aunque veremos si acabamos teniendo esa información, pero sobre todo lo que ha dicho Mike Crack sobre estas novedades es que los datos, por lo que él ha visto, son alentadores. Comparto su optimismo, dice el de Fernando Alonso cuando le preguntan sobre lo que ha estado hablando de Hungría. Por lo que he visto, es alentador. Está claro que nos entendemos mejor que antes. Eso es también lo que nos da confianza de cara al futuro. Seguiremos trayendo piezas en cuanto estén listas a partir de las próximas carreras. Así que no debemos centrarnos solo en Hungría, sino en intentar mejorar lo más rápido posible. Que esto, por supuesto, es decir, una cosa es lo que vayan a introducir en Hungría, que funcione, y otra cosa es que eso sirva. Quiero decir, McLaren no paró el año pasado cuando trajeron las mejoras de Austria y funcionaron, siguieron evolucionando. Recuerdo un paquete muy grande que también llevaron en Singapur que les sirvió para, por ejemplo, ese mismo Gran Premio quedar segundos. Es importante que si de verdad se ha cumplido los objetivos, se da un paso adelante, se continúe en ese camino. Pero bueno, dice lo de los datos son alentadores. Mercedes está también evolucionando, quiero decir con esto. Siempre se ha dicho que esa correlación de datos estaba fallando porque el túnel de viento también le estaba incluso fallando a Mercedes. Mercedes ahora está evolucionando. Puede ser que haya habido cambios en el túnel de viento, cambios en algo en el procedimiento del túnel de viento, que estés entendiendo mejor esos datos y ahora creas de verdad que eso se va a aplicar en pista. Pues veremos. Al final esto simplemente podremos sacar de conclusión en Hungría, y repito, Hungría porque Austria y Silverstone se va con el mismo coche, especialmente Austria. Silverstone podría haber novedades, tampoco esperemos. Silverstone no debería ser un circuito en el cual vaya muy bien Aston Martin. Austria un poco mejor. De este triplete, Austria debe ser un poco en la que se rinda mejor. Tampoco quiero decir que vaya a pelear por una posición muy buena, porque incluso luego también un poco mejor es pelear por entrar en puntos, sigue siendo ese el nivel. Así que bueno, veremos finalmente qué es lo que opta hacer el equipo Aston Martin. No solo ellos están fallando con su desarrollo, tampoco está acertando hasta el momento el equipo Ferrari, quienes han traído dos novedades grandes, que fueron una en Imola,
que bueno, tampoco funcionó, desde luego que no funcionó como ellos mismos esperaban, de un SF24 que hablaban 2.0, visualmente cambió bastante, en desarrollo más o menos se mantuvieron en la misma situación y luego hubo otro paquete grande que llegó en España. Ese paquete iba a llegar realmente en Silverstone, pero lograron adelantar la mayor parte del paquete, habrá algunas novedades que todavía lleguen en Silverstone. Y en España no fue el mejor rendimiento, siendo superados ya no solo por Verstappen y por Norris, sino por los dos Mercedes, o sea que lo que te dejó como cuarto equipo. Aún así, lo que ha comentado Frédéric Vasseur es que es bastante optimista con los datos recogidos, que los datos hasta el momento han sido buenos. Si alguno me preguntaréis, ¿y por qué en el caso de Ferrari, si en verdad ya no están siendo el segundo equipo, sino que incluso han sido cuarto en España, son positivos? Para empezar, tampoco es el circuito al que mejor se debería adaptar. Ferrari no tiene debilidades tan grandes como, por ejemplo, Aston Martin, pero sí que no era el mejor circuito al que se podían adaptar. Y si McLaren y Mercedes han adaptado mejor, pues era factible que te pudieran superar. Austria debería ser, y voy a decir el debería porque Canadá lo debería de haber sido también y no fue el caso. Austria debería ser un circuito que se le adapte mejor a Ferrari, así que veremos cómo rinden aquí, pero especialmente lo que dice Frédéric Vasseur es que en esta Fórmula 1 se ha demostrado que es muy complicado meter una mejora y que funcione. Solo pasa esto en McLaren, o sea, lo de McLaren es que es una locura, lo veas por donde lo veas, sigo diciéndolo así, es que les funciona todo y les funciona todo de primeras, es absolutamente impresionante lo que están haciendo y en la carrera en la que trajeron mejoras funcionaron. Solo pasa en ese caso, en el resto necesitan, pues por ejemplo el propio Mercedes introdujeron las mejoras que hoy en día les ha dado un paso adelante. En Mónaco, no fue en Canadá, que en Canadá es cuando se demostraron, quizá Mónaco se desata peor, bueno pues estamos entonces hablando de más o menos lo mismo que Ferrari, porque lo que dice es que se ha demostrado que no todo funciona de primeras, que a veces necesitas ese proceso para entenderlo, para poder maximizar el rendimiento del monoplaza y ahí ya sí exprimir con la puesta a punto el coche. Estamos satisfechos con los números que hemos visto respecto a las actualizaciones. En primer lugar, todo el mundo está mejorando y nada te asegura que si traes algo seguro que estarás delante, pero es cierto que si no traes algo te irás quedando atrás. Todo el mundo trae piezas nuevas cada 2 o 3 carreras y a veces trabajamos en la aerodinámica y ya está, pero no hay que olvidar que no solo desarrollamos ese aspecto. A veces necesitamos 1 o 2 carreras para exprimir el paquete que tenemos y en los últimos 12 meses hemos visto una especie de convergencia de rendimiento relacionada con la puesta a punto. Que sobre esto es interesante porque ha hablado Lewis Hamilton, le han preguntado sobre si se arrepiente de irse de Mercedes a Ferrari por tal y como están ahora mismo los coches. Que yo aquí lo único, aparte de lo que diga ahora Hamilton, que ahora os lo leemos, lo único decir, me parece una pregunta que, bueno, se puede hacer obviamente porque te viene bien para comentarlo y demás, pero que Hamilton no se va a arrepentir porque incluso aún estando mejor Mercedes en 2025, Hamilton va para el 26, que a lo mejor en el 26 te sale mal, bueno, pues ya te arrepentirás. Obviamente, siempre al que se le critica es a Alonso por decidir mal. Hamilton es la persona, ha hecho solo un cambio en su vida y no le ha podido salir mejor, pero en este sentido, pero, ¿qué quiero decir? Los cambios no sabes cómo te van a salir hasta después. No sabemos si Ferrari o Mercedes estará mejor, entonces ya tendrás tiempo para arrepentirte si al final en el 26 está Mercedes mejor. Que esté en el 25 mejor, eso es independiente porque él va para ese cambio de reglamento. Aún así, a la pregunta lo que responde es no, en absoluto. En primer lugar, me encanta Mercedes. He estado con ellos desde que tenía 13 años y siempre seré un fan y un seguidor de Mercedes. Mi trabajo este año es trabajar tan duro como pueda con el equipo que tengo, la gente de la fábrica, para intentar desarrollar el coche en la dirección correcta. Y así, en última instancia, lo que consigan y la trayectoria en la que trabajen el próximo año, hay cosas que espero haber sido parte de y estar orgulloso de ser parte de. Mi trabajo empezará el año que viene con el otro equipo, hablando acerca de Ferrari, que creo que están haciendo un gran trabajo. Creo que han tenido un par de carreras difíciles, pero no olvidemos que ganaron una carrera en Mónaco. No puedo decirte qué le pasa a su coche y por qué están en la posición en la que están hoy, pero han traído una mejora y creo que están progresando. Así que sí, pero no me hace dudar de mi decisión en absoluto. Que hablando ya acerca de Mercedes por ahora sí está consiguiendo progresar bien. Recordad que Mercedes, por cierto, porque esto he visto hoy un gráfico
de la diferencia de ritmo en clasificación y cómo Aston Martin ha ido cayendo, pero simplemente os lo digo esto porque, por ejemplo, las primeras carreras Mercedes hizo pruebas extremas y estuvieron muy mal las primeras carreras, pero es que han pegado una subida muy alta cuando han ido trayendo supuestamente un alerón flexible que la FIA no va a investigar, así que bueno, vamos a decir supuestamente, pero Red Bull se quejaba de esto, independientemente que han mejorado verdaderamente mucho y están en esa posición y van a traer más mejoras al Gran Premio de Gran Bretaña. No fueron capaces de adelantarla, como por ejemplo sí que hizo Ferrari, así que van a traer ahí su paquete de mejoras. Ya avisaron que iban a tener mejoras constantemente hasta Hungría, hasta Bélgica, perdonad, que es la última carrera antes del parón veraniego, que bueno, ya realmente nos queda Austria, que en Austria no va a haber mejoras prácticamente ningún equipo, Silverstone, Hungría y Bélgica. Obviamente en esas tres siguientes carreras, Silverstone, Hungría y Bélgica, pues ahí va a haber grandes paquetes. El de Mercedes llega, en este caso en Silverstone, con el objetivo, no se sabe específicamente qué es lo que van a introducir, pero realmente no es un cambio drástico de nuevo suelo, porque el nuevo suelo ya llegó, por así decirlo, pero sobre todo el objetivo que traen es seguir progresando, seguir haciendo avances en el monoplaza, porque ya están cerca y con este paquete el objetivo es estar en la pelea por las victorias, es lo que han estado comentando. Así que habiendo dicho ya todo esto sobre rendimiento de monoplazas, nos vamos a ir a mercado de pilotos, vamos a hablar acerca de pilotos sobre todo, ahora llega al mercado porque lo primero que queremos hablaros es por parte de Red Bull y Checo Pérez. El rendimiento del piloto mexicano no está siendo el mejor en las carreras recientes, está dejando bastante que desear. Al principio, sobre todo las primeras carreras en las que estuvo teniendo un rendimiento más bajo, pues Red Bull lo estuvo aceptando, Christian Horner hablaba bien acerca de él, pero sobre todo Horner, que es quien más te importa, quiero decir, porque Helmut Marko te puede criticar, pero es Horner quien tiene el poder, y Horner está apoyando a Checo Pérez. Parece que cambia un poco el discurso ya después de la quinta carrera consecutiva teniendo problemas. Desde Miami no ha sido el mejor rendimiento que ha podido tener, y Miami, dentro de lo malo, no fue mala carrera, pero Imola acabó fuera también de Q3 y luego le costó remontar. Luego tuvimos, sí, le costó remontar. Luego tuvo Mónaco, que cae en Q1 y tiene que abandonar, aunque el problema no es suyo. Canadá, que cae en Q1 y tiene que abandonar, siendo suyo el problema. Y ahora España, donde sí se metió de nuevo por fin en Q3, pero salía 1/10 por la penalización y remontó hasta la 8ª posición. Algo que no está mal, pero sobre todo lo que pide es un Checo Pérez que sea capaz otra vez de poder pelear por mejores posiciones como lo hizo a principios de año. Esto es lo que le pide Christian Horner. Dice que el 8º puesto desde donde salía está bien, pero es que ya de por sí clasificó 8º muy lejos de su compañero de equipo, siendo superado incluso por Gasly. Entonces eso es lo que no se puede seguir permitiendo. Sergio tuvo un gran comienzo de año. Solo necesitamos que vuelva a ese estado de forma que mostró en las primeras carreras. Sabemos que puede hacerlo. Solo se trata de juntarlo todo mentalmente para cumplir con los objetivos. Le hicimos hacer hasta 3 paradas y creo que funcionó, porque pudo pasar a Gasly en la última vuelta. Seguramente habrá ganado algo de confianza en esta carrera. Hizo bastantes adelantamientos, empezó 1/10 en una pista en la que es difícil adelantar y teóricamente dijimos que acabar 8º será lo mejor que podía hacer hoy. Cuando miras a todas las simulaciones que hemos hecho, decían eso y lo ha conseguido. Creo que le quitará un poco de presión, pero obviamente tiene que estar más en la pelea, y es que además Red Bull le necesita. Red Bull en este último Gran Premio de España no ha sido el equipo que menos ha puntuado del top, porque ha sido Ferrari en este sentido, pero sí que ha estado igualado con McLaren. McLaren ha estado un punto por detrás y Mercedes ha sido el equipo que más ha puntuado. Pero es que además en las 5 últimas carreras, que es cuando estábamos diciendo que Checo ha estado peor, Red Bull es el equipo que menos puntúa de todos estos, siendo McLaren el que más le puntúa. Están recortando distancia, y si sigue Checo a este nivel, ni siquiera la distancia que consiguieron construir cuando tenían un coche todavía con mucha ventaja frente al resto va a ser capaz de conseguir solucionarlo. Entonces por esto es por lo que al final le piden más, pero ya fijaros en las palabras en las que vemos a un Christian Horner que aún así le muestra confianza, hablando de que seguramente esto le haya venido bien en términos de confianza. ¿Por qué recalco esto?
Pues porque está habiendo muchas mentiras últimamente, estoy viendo otra vez con Checo Pérez en este sentido. Y no me extraña, por ejemplo, que estén disgustados y que si se continuase con este rendimiento pueda haber consecuencias. Esto es algo que más o menos han estado insinuando algunos periodistas, pero es que ya hay gente hablando acerca de Carlos Sainz a Red Bull. Y no pudiendo... Sí, no, es que se puede cerrar, por supuesto, toda esa posibilidad, porque obviamente no va a ir a Red Bull ahora mismo, porque tiene contrato Checo Pérez, porque lo va a cumplir. Y hay gente... A ver, no pudiéndose cerrar al 100%, porque en Fórmula 1 no puedes nunca decir que no. O sea, al final sabemos cómo son los contratos en Fórmula 1, pero siendo esto cierto... Es un contrato que ni siquiera ha empezado a entrar en vigor. Es un contrato que ya lo ha especificado Red Bull, por ejemplo, también de 1+1, no de 2 años como dijeron al principio. Esto es cierto. Siendo eso cierto, el contrato lo va a empezar. O sea, ya hay gente vendiendo esto de que a lo mejor podrían bajar a Checo, que no van a bajar a Checo, que va a continuar, que veremos cómo sigue, que... Repito, no se puede decir al 100% porque en Fórmula 1 los contratos es papel mojado, pero... Y hay gente diciendo esto y hay gente vendiendo pues este tipo de cosas que de verdad yo creo que incluso no ayudan en este sentido. Ya está Checo ahí, ya está recibiendo muchas críticas que para mí son justas, pero una cosa es recibir críticas porque el rendimiento no está siendo bueno y hay que hacerlas, y otra cosa es ya decir otras barbaridades que no es lo que está ocurriendo. Dicho esto, que quería muy brevemente contároslo, también ahora sí, ya hablando acerca del mercado de fichajes, tenemos que hablar internamente dentro de Red Bull, aunque de su segundo equipo, de RB, porque Helmut Marko ha confirmado en el día de hoy que Liam Lawson va a ser piloto de RB la próxima temporada. ¿Y qué ha cambiado aquí de repente? Porque parecía, todo hacía indicar que iba a ser Ricciardo quien consiguiese ese asiento. Incluso esta misma semana había sonado que Lawson estaba teniendo negociaciones o estaba teniendo acercamientos con Audi porque estaban muy interesados en él. Pues eso puede ser lo que lo haya cambiado todo. Helmut Marko ha confirmado esto en un medio alemán, Kleine Zeitung, que ha estado hablando allí, y lo que ha dicho es lo siguiente: los accionistas han dejado claro que RB es un equipo junior. Cuidado que esto ha cambiado otra vez con respecto a lo que decían al principio de temporada. Ahora os comento esto. Y tenemos que actuar en consecuencia. Tendremos que poner a un piloto joven y ese será Liam Lawson. ¿Por qué os digo que ha cambiado con respecto a principio de temporada? Bueno, cuando hicieron el cambio de identidad nuevamente, pasó a ser este Visa Cash App RB, dijeron que no, que ya no querían ser ese equipo junior. Decía esto Red Bull, el propio Helmut Marko, por ejemplo, estaba ahí, que no querían ser ese equipo junior y que querían ser un contendiente más. Obviamente no es así, obviamente Red Bull quiere seguir siendo ese equipo junior, lo único que por ahora no era muy junior porque Tsunoda es un junior de Red Bull. Bueno, Ricciardo era un junior de Red Bull, pero Tsunoda, me refiero, ya lleva bastantes años, habitualmente ya se le habría dado la patada o el propio Tsunoda habría tenido que buscarse otro hueco si no es que ha conseguido el asiento en Red Bull. Lo que no tenía sentido era mantener a Ricciardo y ese es el motivo por el que al final van a subir a Liam Lawson, sobre todo porque el rendimiento de Ricciardo no está siendo espectacularmente bueno y si encima las bases del equipo es ser un equipo junior, pues si no está funcionando Ricciardo no tiene sentido, es mejor poner a un Liam Lawson que, oye, Lawson lo hizo muy bien el año pasado. Tampoco te asegura que vaya a hacerlo mejor que Ricciardo, pero es que aún siendo peor, si el objetivo es construir a pilotos, por así decirlo, para la Fórmula 1, tienes que darle la oportunidad a Lawson. No puede haber un piloto de más de 30 años ahí tan anclado a un hueco, porque además ha hablado Helmut Marko con estas palabras de cuál era el objetivo que tenían con Ricciardo, que es el que siempre se contó, pero la gente no quiso ver, o parte de la gente no quiso ver porque se creía en el hecho de que no, que esto no está pasando. Sí, Ricciardo estaba en RB porque querían, o Alfa Tauri el año pasado, porque querían comprobar si podía subir a Red Bull. El objetivo era que se le tuviera en cuenta para Red Bull con actuaciones excepcionales. Ese asiento ahora pertenece a Checo, así que ese plan ya no es válido. Es que esas actuaciones excepcionales no han pasado, pero el objetivo era ese. El objetivo que tenía Horner, que tenía Marko, era ver si era posible recuperar al Ricciardo que vimos en Red Bull y que así poderle subir junto a Max
Verstappen. No ha sido el caso porque el rendimiento de Ricciardo sigue dejando mucho que desear, ya no está en el nivel para volver a Red Bull desde hace mucho tiempo y se ha demostrado ya con 1 año y medio, entonces no tiene sentido que Red Bull lo siga teniendo ahí, porque si tu objetivo era uno que no está cumpliendo, dale un asiento a un piloto joven que no te lo va a hacer mucho peor que Ricciardo, por no decir que lo puede acabar haciendo incluso mejor que el actual Ricciardo, el actual, que a mí el antiguo me gustaba muchísimo, era uno de mis pilotos favoritos, 2018-2019 con Renault es uno de los años espectaculares que tiene Ricciardo, no está a ese nivel, así que Liam Lawson lo va a sustituir. Y lo último a comentaros en cuanto a mercado de fichajes, Williams ya busca alternativas por si falla lo de Carlos Sainz. Que no tenemos novedades sobre lo de Carlos Sainz y es bastante curioso, sobre todo porque hay medios, parecía que se iba a anunciar esta semana el fichaje de Carlos Sainz por Williams, pero podría haber cambiado todo por Alpine. Que veremos qué es lo que ocurre, que quizá al final se acaba decantando aún así por Williams, pues eso ya será la decisión que tenga Carlos Sainz, pero lo ha frenado todo porque realmente es una opción que ahora se está contemplando y en el momento actual no se sabe exactamente con quién va a fichar. Siendo así las cosas, Williams empieza a buscar por si acaso alternativas porque Sargent sin lugar a dudas no va a continuar. Y me parece interesante esto porque no elegirían, si no consiguen el fichaje de Carlos Sainz, a un piloto de la actual Fórmula 1, que mi suposición era que si no conseguían a Carlos Sainz irían con todo a por Valtteri Bottas, que ya este mismo año habían negociado con él, pero no es el caso, sino que ascenderían a un piloto sin experiencia. ¿De quién estamos hablando? De Felipe Drugovich. Muy curioso. Piloto reserva actualmente en Aston Martin, piloto que ganó la Fórmula 2 en 2022 y que no ha tenido una oportunidad en Fórmula 1. Ha estado en Fórmulas 1 con Aston Martin, se subió el año pasado, por ejemplo, en varias sesiones de entrenamientos libres, como por ejemplo en Italia, se subió en los test de pretemporada por el accidente que había tenido Lance Stroll, pues estuvo ahí compitiendo y es un piloto que a mí me parece que tiene bastante talento. Tampoco es la octava maravilla, por supuesto que no, pero que bueno, lo puede hacer bien, zona media, le puede servir a Williams mejor que Sargent. Sargent sube el año en el que Drugovich gana la Fórmula 2. Tendría que haber subido Drugovich en lugar de Sargent. Pero bueno, por lo menos me parece también bueno, también para la propia Fórmula 2, el hecho de verse que los campeones sí que acaban teniendo oportunidad. Piastri tampoco la tuvo al año siguiente, pero la acabó teniendo en 2020-2023, que fue también cuando entró en Fórmula 1, y al final lo que pasaba es que desde 2022, desde el campeón de 2021 que necesitó esperar un año para llegar a Fórmula 1, que fue Piastri, y necesitó esperar un año todo 2022 sin competir, no había llegado ninguno. El último que había ganado Fórmula 2 y había llegado a Fórmula 1 es Schumacher en 2020 y en 2021 estuvo en Fórmula 1. Me parece bien porque al final también Drugovich no tuvo esa oportunidad, Pourchaire no la ha tenido tampoco después de ganar Fórmula 2 y no creo que la vaya a tener realmente. No me parece que la vaya a tener, aunque a lo mejor acabe cambiando todo porque no pensaba que Drugovich la fuese a tener, y por lo menos es bueno el hecho de que sí que se tiene en cuenta si has ganado Fórmula 2. Así que veremos qué es lo que ocurre finalmente, tienen esa opción B y si acaba ocurriendo, cuidado porque los pilotos actuales de la parrilla, pues hay uno más que cae, hay mínimo 2 que van a caer, que son Berman y que es por Berman y por Antonelli, quería decir, por la llegada de esos dos va a haber 2 que van a caer, cuidado con que no hubiese también, si Lawson llega, pues Ricciardo cae, pero eso es cromo por cromo, pero si llega al final Drugovich, son 3 pilotos los de la actual parrilla que no van a continuar. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros y os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si queréis apoyar un poco más el canal. También os recuerdo que hoy es miércoles, así que hoy a las 9 vais a tener mi predicción al Gran Premio de Austria. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Pues lo podéis encontrar ahí, así que os lo dejo más adelante. Eso ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente.